Hola, hola, ¿cómo están? Espero que bien, súper bien. Ahora hay que agradecer a Dios por la vida y la salud, tanto de ustedes como la mía y del mundo entero. Bien, esta semana, estamos la semana 19, día 4, ¿no? Vamos a empezar a trabajar. Bien, expresamos nuestras opiniones sobre el cuidado y el respeto del espacio personal. Ahora, ¿no? Ya sabes, del mismo modo, hemos podido experimentar el manejo del espacio por medio y que hemos intercambiado las ideas con nuestra familia mediante el diálogo sobre las acciones que podemos hacer para cuidar y respetar el espacio personal de todas y todos, ¿no? Lo hemos aprendido sobre las formas en que, cómo manejamos, ¿no?, nuestro espacio personal, así como sobre el espacio al espacio de los demás, ¿no? Tenemos que respetar el espacio de los demás. Nos invita también a la elaboración de un texto argumentativo, ¿no? Entonces ahora vamos a planificar nuestra primer borrador, ¿no? Una carta que puede ser personal o pública. Bien, entonces, la actividad de hoy es escribir textos argumentativos, parte 1. El área es comunicación y el propósito es planificar la escritura de una carta argumentativa para fundamentar la importancia del respeto personal. Entonces, empezamos. Bien. ¿Sabías que la primera carta escrita a mano, ¿no?, una epístola, fue por Atosa, la reina persa, alrededor de 500 años antes de Cristo, y que antes se utilizaban las hojas de los árboles como papel y la tinta de las cortezas de los árboles lo usaban como lapicero? Luego se crea el papiro. Y dirás, ¿qué es el papiro? El papiro es una planta, ¿no? Es una planta más o menos aproximadamente de 3 metros, ¿no? Sus hojas son largas, ¿no? Entonces, este lo descascaraban para poder hacer escritos, como tipo un pergamino, ¿no? Entonces, esto crece en Egipto, ¿no?, en los valles del río Jordán, ¿no? Entonces, ¿no?, ya te decía que se crea el papiro, ahora ya sabes qué cosa es, ¿no? Y el pergamino. Se usan las tablillas de cera también en aquellos tiempos, ¿no? Con el tiempo las hojas del papel fueron descubiertas por los chinos. En la actualidad, con la llegada de la tecnología, se ha pasado de las cartas escritas a mano a los correos electrónicos. A pesar de los cambios, el uso de las cartas sigue vigente y lo único que han variado es el soporte. Esto se debe a que las cartas son una forma de comunicación escrita, una, una forma de comunicación escrita, ¿no? Entonces, ¿qué nos permite? Nos permite mantenernos comunicados entre las personas. Estas nos sirven para dar a conocer cómo nos sentimos, qué pensamos, así como para argumentar nuestras ideas, contar historias, dar noticias, informar sobre algo, ¿no? Y entre otros propósitos. Con relación a sus partes y sus características, tú ya lo aprendiste en las clases pasadas, ¿no? Su estructura siempre es la misma, ¿no? Tiene lugar y fecha, saludo, cuerpo, despedida, firma, ¿no? Si, si fuera necesario, también tiene una portada. Otro aspecto a considerar es el tipo de lenguaje, ¿no?, que empleamos al escribirle a la carta, ¿no? Pues esta cambia según quién o a quiénes nos dirigimos. Existen diversos tipos de cartas, según la intención con la que escribimos, ¿no? Hay cartas formales, ya tú lo has visto las semanas anteriores, ¿no? Cartas formales,
es dirigida a una entidad pública, ¿no? Y las cartas informales son a personas más allegadas, como los amigos, los familiares, ¿no? Entonces, así, de esta forma, tienes unas imágenes donde escribían antiguamente las cartas para poder comunicarse. Bien, entonces, te invitamos, ¿no? A continuación a leer una carta número 1 y una carta número 2 que puedes encontrarlo en los recursos de la plataforma, ¿no? Al leer esto, toma en cuenta siempre lo siguiente, ¿no? Dale una primera lectura, luego en una segunda lectura, lee párrafo por párrafo, subraya las palabras desconocidas, puedes encontrar su significado si te apoyas en otras palabras del mismo párrafo o que está a lo largo del texto. También si consultas con un familiar o si buscas en el diccionario o en la web, ¿no? Todo eso te va a ayudar. Escribe en tu cuaderno las ideas que te parecen importantes para que puedas resolver las preguntas, ¿no? Identifica cuál es la tesis de cada carta, ¿no? Y qué argumentos se emplean para defenderla y qué conclusión llega. Entonces, acá vamos a leer rapidito la carta, ¿no? Esto de, de la niña Sonia. Ica 20 de julio dice del 2020. Rosita, amiga mía, amiguita, te escribo esta carta y la envío por medio del WhatsApp de mi mamá hacia el de tu mamá. Qué bonito fue que me llamaras para felicitarme por mi cumpleaños. Tienes mucha razón. Las clases por la radio y la tele son chéveres, ¿no? Pero extraño estar con todos en el salón. Entonces, este ya tiene un lenguaje coloquial, ¿no? Porque es a una amiguita. Jugar en los recreos y leer en la biblioteca. Al principio no entendía qué era la cuarentena, ni por qué no podía salir a la calle. Pero también me aburría demasiado en casa, como tú te sientes. Pero mi mamá y mi papá me explicaron que cuidar la salud es lo más importante. Creo que es lo mejor y te voy a explicar mis razones. Te cuento que en mi casa vivimos con mis abuelitos y una de ellas tiene problemas de salud en el corazón. Entonces, mi mami me dijo que todas nuestras preocupaciones son para cuidarnos a nosotros mismos y también para cuidarla a ellas. Hemos cambiado nuestras costumbres para acomodarnos en casa. Jugamos ludo, monopolio y torneos de ajedrez. Todavía debo practicar más. Ay, hasta hacemos ejercicios y baile en la sala. Mi mami me está enseñando festejo en casa. No recibimos visitas y tampoco visitamos a los familiares, porque así evitamos contraer la enfermedad. En cambio, nos llamamos por teléfono durante el fin de semana. Yo quiero mucho a mis abuelitas y por ellas cumpliré la cuarentena. En todos estos meses solo he salido una vez, hace una semana, acompañada de mi papi usando mascarilla. Solo llegamos hasta el parque que está a 3 cuadras de mi casa y nos quedamos por media hora nada más. Antes de salir, él me explicó que no iba a poder jugar con otros amigos del barrio porque debemos mantener una distancia para cuidarnos. Yo creo que no es buena idea llevar pelota al parque, no puedo compartirla con mis vecinos. Así se evita el contagio. ¿No crees? Después del paseo, al llegar a casa, nos cambiamos los zapatos y los dejamos en la entrada, en la casa. Nos lavamos las manos por 20 segundos y nos sacamos la mascarilla. ¿Y ustedes cómo se están organizando? Cuando mi papá o mamá sale a comprar, se cuidan con sus lentes y su mascarilla. Hasta se consiguieron un protector facial y parece astronautas. Ellos están siempre atentos a las noticias y a las recomendaciones de los medios que informan en la televisión. Me dijeron que esa es otra forma de cuidarnos.
siempre preguntando a los que saben sobre el tema. Cuando mi mami sale con su uniforme policial, me llena de orgullo porque sé que también está cuidando a otras personas como nos cuida a los que estamos en casa. Finalmente, considero que cuidar nuestra salud y la de los demás debe ser una cosa más importante en nuestras vidas. Acá ya está la tesis, ¿no? Cuidar la salud, ¿no? Entonces, fue lindo recibir noticias tuyas. Espero que te guste lo que te escribí. Te quiero mucho, te extraño. Pronto volveremos a ver. Amiguitas por siempre. ¿Y quién escribe? Sonia, tu mejor amiga. Bien, entonces, hemos leído, ahora estamos listos para poder responder las preguntas. Tú vas a leer la segunda carta, ¿no? Una, dos veces, hasta tres, las que deseas para poder entenderlo. Luego de leerlas vas a responder la pregunta. ¿Quién escribe la carta? En la primera carta decía Sonia. En la segunda carta colocas acá quién escribe, José Pérez, ¿no? Entonces, ¿será una carta personal o pública? ¿A quién está dirigida? Acá se diferencia en dos. La primera carta es una carta que está dirigida, ¿no?, a una amiguita. Y la segunda es a una entidad, ¿no? Entonces, es a las autoridades de los vecinos de Satipo. Lo escribes acá. ¿Cómo es el lenguaje que se emplea? En la primera carta es un lenguaje informal, coloquial, porque es a una amiga. Y en la segunda es un lenguaje ya formal, ¿no? Entonces, ¿por qué habrá escrito la carta? ¿No? Entonces, tú la vuelves a leer si no la has entendido y vas a escribir. En la primera está diciendo, le está contando cómo debe cuidársela, ¿no? Cuidarse para prevenir el COVID-19. Y en la segunda carta también está, acá ya habla sobre la protección de la naturaleza. Entonces tú la lees, ¿no? Y vas a explicar, ¿no? Acá, ¿cuál es la tesis? La tesis también tiene, las dos tienen tesis, ¿no? Siempre la tesis no se puede encontrar al inicio, puede estar al final, pero, o puede estar en el cuerpo de la carta. ¿Y qué argumentos sirven para sustentar la tesis? También igualito, de la primera carta y de la segunda. Y acá mismo te voy a leer, te voy a explicar. Acá está. Bien. Al leer la carta y la primera y la segunda carta, ¿no? Habrás podido observar lo siguiente, ¿no? Acá estés atento lo que vas a observar. Los textos argumentativos entre los cuales están las cartas argumentativas tienen como propósito persuadir al lector. Por ese motivo debemos preguntarnos, ¿de qué quiere convencerme esta carta? ¿Qué quiere que haga? Quiere que apruebe, ¿no? Entonces, ahí está el sustento. El lenguaje que se ha empleado en cada carta, ¿no? Acá lo que te estaba diciendo, ya que depende de a quién se está dirigida. Por ejemplo, en la carta número 1, ¿no? Sonia le escribe a su amiga Rosita, ¿no? Por eso su lenguaje es informal, lo que te decía, ¿no? En cambio, en la carta 2, José es un estudiante de quinto grado de primaria y les escribe a las autoridades y a los vecinos de ese tipo, ¿no? Y el lenguaje que usa es formal, ¿no? ¿Tiene una tesis? Sí, tiene tesis, ¿no? Ya te decía, ¿no? Que no siempre está al inicio, puede estar al final, y uno de los argumentos que los defiende y la sustenta. Ambos se encuentran en el cuerpo de la carta, ¿no? Podemos identificarlo preguntándonos, ¿no?, por su tesis. ¿Qué postura defiende la carta? No es una de las preguntas. Y por los argumentos, la siguiente pregunta. ¿Qué ideas u opiniones da sustento o respaldo a la tesis? Por ejemplo, en la carta 2, porque la de la carta 1 viene más adelante. La tesis de José es que debemos promover la urgencia de conservar nuestra naturaleza. Te hablaba de la naturaleza. Emplea como argumentos estas tres cosas, ¿no? En los bosques crecen vegetación única que tiene utilidades medicinales desde tiempos antiguos. Muchas especies de animales están en peligro de extinción. Lo otro es, existen personas que defienden el ambiente. Entonces, acá están tus respuestas para la pregunta que ya te hiciste, ¿no?
para que tú puedas responder. Acá viene la tesis de la primera carta, perdón, esta es la primera carta, ¿no? Para escribir la tesis debemos preguntarnos también lo mismo, ¿no? ¿Qué postura voy a defender en mi carta, ¿no? Por ejemplo, en la carta 1, la tesis es la siguiente: cuidar la salud, ¿no? Es lo más importante, esa es la tesis, ¿no? Y los argumentos, ¿no? Acá viene la pregunta: ¿qué idea u opinión sustenta o respalda la tesis de mi carta, ¿no? Por ejemplo, en la carta 1, ¿no? Estos son sus argumentos, ¿no? Quedarnos en casa, dice, para cuidar a los otros y cuidarnos a nosotros mismos. Otro de los criterios y recomendaciones para evitar el contagio, que la salida de las niñas y los niños solo pueden salir acompañados o acompañadas, ¿no? De una persona adulta, usando mascarilla y por un tiempo determinado. Otro, tenemos que cuidarnos buscando información de los especialistas en salud. Entonces, acá tienes para poder hacer tus respuestas anteriores, ¿no? Facilísimo, chico. Entonces, tú estás preparado ahora para poder planificar, porque de eso se trata. Después de leer estos alcances, vuelve a tus cartas y revisa tus respuestas y vuélvelo a hacer, ¿no? Tú puedes. Y ya que revisaste nuevamente, entonces la meta es planificar, ¿no? Planificar. ¿Y qué vamos a planificar? La escritura de una carta argumentativa para fundamentar la importancia del respeto al espacio personal. Entonces tú vas a elegir qué carta vas a escribir. Una carta personal, ¿no? Y a la carta personal ya te dije que va dirigida a los familiares o a los amigos. O una carta pública dirigida a una entidad. Entonces tú vas a elegir, ¿no? ¿Cuál vas a escribir? ¿No? Y vas a responder estas preguntas. ¿Para qué escribiré mi carta? Entonces, tú ya sabes para qué vas a para qué va, ¿no? Para que respeten, ¿no? Para que respeten tu opinión sobre la importancia del respeto al espacio personal. ¿Y a quiénes estará dirigido? A tu público, tu familia, a quién haces la carta, ¿no? Entonces eso respondes acá. ¿Y qué lenguaje voy a emplear? Si tú lo haces a un familiar, un lenguaje informal, coloquial, pero si tú lo haces, ¿no? A una entidad pública, entonces ya un lenguaje formal. ¿Y qué fuentes voy a consultar para escribir mis ideas? Uy, tienes bastante porque ya hemos ido, ¿no? Acumulando en el portafolio sobre, ¿no? El espacio personal, ¿no? Ahí tenemos bastante información. Entonces, tú puedes elegir tu carta, ¿no? Y acá te doy algunas recomendaciones también para que tus ideas lo organices, ¿no? Entonces, lee con atención la información y los apuntes de las clases anteriores, ¿no? Sobre la importancia del respeto del espacio personal, las situaciones de riesgo, los derechos de las niñas y de los niños. Ten en cuenta las partes de la carta. No te olvides, ¿no? Que tiene lugar y fecha. Este es simplemente que tú estás planificando, porque la carta lo vas a escribir el día de mañana, ¿no? No te olvides del saludo, cuerpo, despedida, firma, todo lo necesario, ¿no? Anota las ideas centrales resumidas en relación al propósito de la carta. ¿Y cuál va a ser tu tema? Tu tema te decía que es el espacio personal. Y el problema, ¿a quiénes, no? A quienes invaden el espacio personal de los niños y las niñas, ¿no? Y cómo se sienten ellos y ellas, ¿no? Entonces tienes acá tú mucha información, ¿no? La tesis o postura debe estar planteada con claridad, ¿no? Acá te lo voy a dar más adelante. Los argumentos tienen que ser convincentes, ¿no? Y responder al motivo de tu carta, ¿no? Tu carta. Si una carta es personal, ¿por qué deben respetar tu espacio personal? ¿Por qué? ¿No? Cuando es personal es los amigos, es la familia, ¿no? Y si una carta es pública, entonces, ¿por qué es importante que la sociedad, o sea, los de afuera, respeten el espacio personal de los niños y las niñas, ¿no? Entonces, todo eso tienes que ver cuando tú escribas tu carta. Debes concluir tu carta reiterando la tesis con otras palabras, por ejemplo, en tu carta puede ser: finalmente considero que cuidar el espacio personal y la de los demás debe ser una de las cosas más importantes en nuestras vidas. Entonces ahí tienes una idea, ¿no? Entonces acá también recuerda, ¿no? Escribir la tesis. Debes preguntar: ¿qué postura voy a defender en mi carta? ¿No? ¿Y qué postura vas a defender? El cuidado del espacio personal, ¿no? Y tus derechos es lo más importante, ¿no? Entonces yo te estoy dando una idea para que tú puedas planificar. Para los argumentos, ¿no? Esta pregunta: ¿qué ideas o opiniones sustentan
o respaldaría la tesis de mi carta? Entonces, por ejemplo, acá te doy, te doy algunos alcances. Estos son los argumentos. Identificar situaciones de riesgo y avisar a las personas de confianza, a las instituciones que protegen el espacio personal. De esa manera, en la calle o en la casa, cuidaré a los otros y también cuidarnos nosotros mismos, ¿no? Los criterios y recomendaciones para evitar que invadan el espacio personal de los niños y las niñas solo tienen que buscar estrategias como decir no, no me toques, estás invadiendo mi espacio. Gritar, huir, defenderse, pedir auxilio, avisar de inmediato a las personas de confianza, ¿no? Y tenemos que cuidar buscando información de fuentes confiables, ¿no? Recurrir a las instituciones que protegen, ¿no? Ya te decía, como la de MUNA, Línea 100, CICB, Policía Nacional y otros. Entonces, acá tienes material para poder realizar tu planificación. Bueno, ¿organizaste? Ya, me imagino que sí, porque tú eres un niño y una niña muy hábil. Recuerda que estás planificando y organizando tus ideas para escribir una carta, ¿no? Y la expreses la importancia de que respeten tu espacio personal, ¿no? O en toda, o el de todas y de todos los niños, ¿no? Es una carta pública. Entonces, vas a revisar con la lista de cotejo. ¿Elegiste qué tipo de carta? Me imagino que sí vas a elegir, ¿no? ¿Elegiste tu destinatario? También coloca así entonces. ¿Has identificado el tipo de lenguaje? Me imagino que sí, porque ya sabes qué carta vas a escribir. ¿Tienes definida la tesis de la carta? Claro, porque es el espacio personal, ¿no? Las ideas centrales que colocarás en tu carta velan por el respeto de tu espacio personal o del espacio personal de los demás, de los niños o las niñas, sí. O sea que todo, ¿no? Entonces ya tienes pensado todo, cómo vas a concluir tu carta, ¿no? Ahí te he dado un ejemplo. Entonces, ahora sí, a reflexionar. Bien, ahora, ¿logré identificar la tesis y los argumentos en la carta que leí? Me imagino que sí, porque ahí te lo estoy dando, ¿no? ¿Qué acciones debo realizar mejor? ¿Qué sabías sobre la planificación de la carta como texto argumentativo? Todas estas preguntitas tú te respondes y envías. Muy bien. Ahora vamos a agradecer a Dios, ¿no? Gracias a Dios por este hermoso día, sobre todo porque me das libertad para hacer bien o mal mi vida. Hoy quiero pedirte bendiciones para la persona especial que lee este mensaje, que su camino se llene de luz, amor y esperanza. Muy bien, chicos, gracias, nos vemos.